con las disculpas del caso, empiezo de vuelta presentándolo a Renato. Es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, profesor titular de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Introducción al Derecho por concurso de la Universidad Católica de Salta, profesor titular de Interpretación del Derecho de la Universidad Abierta Interamericana. Es además profesor en las maestrías de Magistratura Judicial y en el doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, autor de 3 libros, director y coautor de 8 libros y de más de 100 artículos, 4 en coautoría, editados en revistas nacionales e internacionales en castellano, alemán, francés y portugués, habiendo brindado más de 160 conferencias, más de 80 cursos y otros eventos académicos en nuestro país y en el extranjero. Bueno, Renato, te agradecemos desde la Asociación y la Universidad de San Isidro que hayas aceptado nuestra invitación a participar de este ciclo. Sabemos que es una época difícil, estabas con muchos compromisos y gentilmente y con mucha deferencia nos aceptaste inmediatamente. Te agradecemos y te escuchamos entonces con mucho interés. Muchas gracias, doctora Gómez-Nar. Muchas gracias a la asociación. Muchas gracias a Enrique del Percio. Muchas gracias a la Universidad de San Isidro. Celebro este encuentro académico entre estas dos instituciones tan prestigiosas y celebro que podamos reflexionar en esta suerte de triple diálogo, un diálogo a 3 voces, como suelen decir los franceses, sobre el tema que hoy nos convoca, que es uno de los asuntos, diría yo, más acuciantes que tiene la agenda filosófico-jurídica de nuestro país. Bueno, Enrique ha hablado en la primera sesión, nosotros que lo venimos siguiendo desde hace bastante, acerca de sus reflexiones filosóficas y esta idea de fraternidad, que es algo que lo acompaña en sus estudios desde hace tiempo, y a mí me parece que esta sentencia hace eje o se hace eco de esa nota, y creo que ahí está uno de sus grandes logros y al mismo tiempo uno de los grandes desafíos que nos plantea. Cómo hacer realidad la idea de la fraternidad, o lo que algunos otros autores, como Sergio Cota, han denominado la coexistencia, siguiendo algunas consideraciones de Heidegger, el Mitsein y la Fürsorge, ¿no? El Mitsein es el ser con, o el estar con, y la Fürsorge es la preocupación por o para. Entonces, esta idea de estamos coexistimos, y al mismo tiempo nos preocupamos, nos ocupamos del otro con el cual existimos. Bueno, estas claves, me parece, filosóficas, están presentes en este fallo. Yo voy a hacer un breve planteo de qué dice el fallo, que son los aspectos que va a tratar, cómo los va resolviendo de manera muy sucinta, y luego el aspecto que curiosamente termina empatado, ya vamos a ver, termina desempatado por el doble voto del presidente, que es el que me conduce al punto neurálgico que acabo de plantear al inicio. En el numeral 89 del fallo, un tanto extenso a mi juicio, podría escribirse menos, la brevedad es la cortesía del filósofo. La Corte dice
dice, en el presente caso no está en debate que las comunidades indígenas hayan mantenido un vínculo central con el territorio ni su derecho de propiedad sobre el mismo. Derecho este que, en cierto sentido, ya había sido reconocido por el decreto 1498 de 2014 de la provincia de Salta y al cual hace referencia la sentencia. Eso no está en discusión. La controversia se refiere a si la conducta estatal ha permitido brindar seguridad jurídica al derecho de propiedad y a su pleno ejercicio. Sería un primer punto. Asimismo, se ha señalado que actividades sobre el territorio han generado afectaciones al ambiente, a la alimentación y a la identidad cultural. Esto sería un segundo punto. Y después hay un tercer aspecto que vendría a ser el vinculado al derecho de acceso a la justicia. Bueno, hecho este planteamiento de carácter jurídico, la Corte se hace eco de algunos agravios por parte de la comunidad actora, por ejemplo, respecto de que se habrían dado disposiciones vinculadas con la explotación de hidrocarburos y algunas cuestiones relativas a la generación de la Ruta Nacional 86, aspectos que en el numeral 176 la Corte dice no están suficientemente acreditados y por lo tanto no los considera. Asimismo, hay unos agravios respecto de la construcción de la Ruta Provincial 54, que en el numeral 179 también se rechaza por falta de acreditación de la queja. Y hay finalmente un agravio respecto a la construcción del puente internacional que vincula a la Argentina con el Paraguay, en el Fortín La Paz, numeral 182-183, en donde la Corte Interamericana dice que eso se realizó sin una consulta previa a las comunidades y por lo tanto allí en el numeral 184 dice que Argentina ha violado ese derecho de consulta, y esto sirve para que en la parte resolutiva diga que en lo sucesivo cualquier medida que se disponga respecto de ese territorio debería ser previamente consultada. Al mismo tiempo, en cuanto al acceso a las garantías y protección judicial, que están amparadas por el artículo 8 del pacto, justamente la comunidad actora había oportunamente planteado una acción de amparo en relación a la construcción del puente, que es rechazada por la Corte por una cuestión de competencia, numeral 279 y 299. Hay también un rechazo de la Corte Suprema al referéndum que oportunamente convocara a la provincia por ley 7352, relativa a si estaban de acuerdo con la entrega a las comunidades criollas e indígenas de los lotes 15 y 14 y 55, y la decisión de la Corte tampoco es objetable, numeral 303, y finalmente hay una acción contra el decreto 461-99 de la provincia, que la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Justicia de Salta por no considerar una serie de cuestiones que a juicio de la Corte Nacional debían ser tenidas en cuenta a los efectos de la asignación a las comunidades indígenas de esos territorios, y por lo tanto la Corte salteña tardó en adecuar esa resolución y ahí hay una violación al plazo razonable. Estas serían entonces cuestiones de carácter jurídico en donde interesa precisar qué violó, de acuerdo con la Corte, la República Argentina a través de la provincia de Salta, y qué no violó. Ahora,
En lo que hace al punto neurálgico, que es el acceso a la propiedad, la Corte Interamericana dice que lo que está ausente, lo que está pendiente, es la delimitación, demarcación y titulación de la propiedad comunitaria, de manera de que se constituya un único título de carácter colectivo con todos los requisitos y características que tiene la propiedad comunitaria indígena, tal y como ha sido establecido por nuestra Constitución luego de la reforma del 94. Y respecto de este punto, da un plazo de 6 años para que esto se cumplimente. Acá ya vamos entrando al tema que es interesante, porque al mismo tiempo que dispone esa obligación de hacer en un plazo de 6 años respecto no de la propiedad, porque la propiedad no está discutida, sino de la delimitación, demarcación y titulación de la propiedad con las características que he señalado, y de reiterar que no pueden realizarse obras de infraestructura sin una previa consulta, pone el acento, numeral 329, conviene leerlo, en el traslado de las familias criollas que viven en ese sector. Ese traslado no puede realizarse dentro del lapso de los próximos 3 años, no podría haber un desalojo en modo alguno, de manera compulsiva, no puede haber ninguna modificación del statu quo en los próximos 3 años, debe iniciarse una mediación en torno a este punto, que no implique desconocer la propiedad indígena, pero que garantice el derecho de acceso a tierras y a medios por parte de las comunidades criollas, al mismo tiempo que dispone la remoción de los alambres y de los ganados mayores que están tradicionalmente en propiedad de las comunidades criollas que se dedican a ese tipo de agricultura, contrariamente a la actividad más bien recolectora y nómada que describe la sentencia, corresponde a los hábitos culturales de las comunidades indígenas. Hay una obligación de restituir el derecho al medio ambiente, a la alimentación, al agua y a la identidad cultural a través de un fondo de 2 millones de dólares, 160 millones de pesos, numeral 338, pero como digo, esa parte de la sentencia salió por 3 votos contra 3 y desempató el presidente por el doble voto. Me parece la parte más significativa y sobre la que quiero dedicar un poquito más de tiempo de esta exposición, además de disponer que se difunda la sentencia por el boletín oficial, incluso en lenguas indígenas, en plural, son varias comunidades, no especifica, pero podemos asumir que se trata del lenguaje toba, wichi y alguna otra lengua que deba ser contemplada. Algo interesante me parece, porque debemos recordar que nuestra declaración de independencia fue realizada en 3 lenguas, ¿no? En quechua, en aymara y en castellano. Bueno, analizada entonces la estructura de la sentencia, la estructura jurídica de la sentencia, a mí me parece que el punto neurálgico que hay o que se tiene que resolver, y quizá ahí estriba el lapso de tiempo que otorga la decisión de la Corte para que se lleve adelante esta delimitación y demarcación, es justamente el hecho que viven allí, viven en este territorio que antiguamente eran los famosos lotes fiscales 1455 y que luego pasó a tener una redenominación catastral diversa en el ámbito de la provincia,
Viven aproximadamente 2.000 familias, que totalizan unas 10.155 personas de origen indígena y unas 465 familias que son de origen criollo. Especifica la sentencia que ya hay registros de asentamientos de comunidades originarias en el año 1623 y especifica también que hay asentamiento de comunidades criollas desde 1902. Es decir, son familias que están y grupos que están hace 4 siglos por lo menos en el caso de las comunidades indígenas y 1 siglo por lo menos en el caso de las comunidades criollas. Viven, coexisten, y ahí está el desafío que de alguna manera conecta, me parece a mí, con esta idea de la fraternidad. ¿Cómo seguir coexistiendo pacíficamente? ¿Cómo disponerse del traslado sin que esto genere más afectaciones de las que ya de suyo un traslado de las comunidades criollas que están allí hace 120 años va a generar? Es decir, cómo reintegrarse en otros territorios que el Estado debe salvaguardar, porque accidentalmente, en sentido filosófico, criollos e indígenas son sustancialmente, en sentido filosófico, personas. Entonces, esas personas, ese ser humano, sin más, es el que hay que cuidar, es el que hay que estructura la convivencia lo hace imposible. En un caso, comunidades nómadas que son recolectores, cazadores-recolectores, ahí se hace referencia a una terminología de fisión-fusión por parte de las comunidades indígenas que requieren de alguna manera trasladarse, y otras que son sedentarias, agrícolas, que requieren de alambres, de alambrados, para tener allí sus ganados, y que por lo tanto eso entra en conflicto directo. Bueno, ¿cómo de alguna manera sortear o salvar esta cuestión? Esta es digamos, me parece el desafío que plantea la sentencia. Y son muchos e interesantes los párrafos que dedica al análisis de esta cuestión, que es, entiendo yo, la cuestión nuclear. Porque si hay un agravio respecto de la construcción de una ruta o no, si hay un agravio respecto de la decisión judicial de un tribunal o no, son cuestiones que de alguna manera pueden salvaguardarse. Lo que no puede salvaguardarse, si no se lo hace bien, es resguardar la dignidad humana en la persona del criollo o del indígena, que al fin y al cabo, como digo, es un ser humano sin más. Entonces, sentada esa idea, me parece central por parte de la comunidad, no está así explicitado, pero casi. Por ejemplo, en el numeral 30 empieza a desarrollarse una idea que a mí me parece muy importante, que es que la Corte dice que estamos entre víctimas. Dice que hay 3 víctimas. En el numeral 30 la Corte dice, en primer lugar, deja sentado que es procedente, en casos referidos a derechos propios del pueblo indígena, que las comunidades indígenas sean consideradas presuntas víctimas. Ahora, en el numeral 36, añade el tribunal, es pertinente dejar sentado también que este tribunal observa que los lotes 14 y 55 están habitados también por criollos, pobladores no indígenas. La Corte está impedida de pronunciarse directamente sobre los derechos de pobladores criollos, pues no son parte formal del proceso judicial internacional. No obstante, este es el punto que interesa, resulta innegable que son parte, en un sentido material, fíjense qué interesante la expresión, del conflicto sustantivo relacionado con el uso y propiedad de la tierra.
aun cuando este tribunal no puede pronunciarse sobre su derecho, entiende que tener en cuenta su situación resulta pertinente a efecto de analizar adecuadamente el caso que le ha sido planteado y procurar la efectividad de la decisión que se adopta en la presente sentencia. Claro, es de toda necesidad tener en cuenta, no hacer de cuenta que esa comunidad no existe. Es decir, la Corte aborda el problema, asume el problema. En el numeral 135, paso así rápidamente, la sentencia es rica en consideraciones, dice, el Estado ha caracterizado a las familias criollas como pobladores rurales vulnerables. La perita Burjuasic se refirió a ellos como un grupo empobrecido. La visita a terreno brindó una percepción acorde a tales características. Y en el numeral 136 añade, los señalamientos estatales sobre los pobladores criollos que habitan los lotes 14 y 55 son acorde a las consideraciones que en el ámbito de las Naciones Unidas se han hecho respecto de campesinos. El documento señala que en general los campesinos sufren de manera desproporcionada pobreza, hambre y por varios factores, dificultades para hacerse oír y defender sus derechos humanos. Bueno, en el numeral 285 tenemos también otras consideraciones al respecto. Entonces, hay dos víctimas, dice la Corte, claramente identificables, y hay además una tercera víctima, esto ya es quizá en un ejercicio de metonimia de la palabra, pero que no deja de ser relevante, que es el medio ambiente, como una tercera víctima. Y la Corte, en el numeral 139, valora algo que yo creo que en esta línea filosófica tenemos que rescatar y considerar, que es el diálogo que ha habido entre estas comunidades y el Estado en orden a resolver la cuestión. La Corte destaca y valora positivamente el proceso de diálogo que se ha seguido en el caso con la intervención del Estado, pobladores criollos y comunidades indígenas. Acá, si se me permite una digresión personal, me acuerdo cuando en carácter de presidente de la Cámara Federal fui a Fortín La Paz, una visita que hicimos con personal del Servicio de Seguridad, de Gendarmería de la Nación, y fui a la escuela. Y en la escuela el maestro nos contaba que sentaba en los bancos de la escuela a los niños criollos con los niños indígenas, algunos huichis, otros tobas, juntos, uno al lado del otro. Es decir, esta idea de diálogo y de integración que a veces no está por parte de cada una de las comunidades, donde hay tensiones, eso se observa y es conocido, pero que quién sino la tarea educativa de la escuela para proveer a esa integración. Acá la Corte entonces se hace eco, primero, de la existencia de víctimas, segundo, de la existencia de diálogo. Y después, en el numeral 274, yo estoy haciendo una lectura un tanto imprecisa del fallo, pero estoy asumiendo las partes que a mí me parecen más relevantes para la ilación de lo que yo quiero compartir con ustedes. En el numeral 274, la Corte asume la manera como hay que interpretar y resolver esta cuestión. La Corte entiende que corresponde tener en consideración, y este me parece que es el punto clave, la interdependencia de los derechos analizados y la vinculación que presenta el goce de los mismos en la circunstancia del caso. Asimismo, tales derechos no deben ser entendidos en forma restrictiva. Ya se ha dicho que el ambiente se encuentra relacionado con otros derechos y que hay amenazas ambientales que pueden impactar en la alimentación, el agua y la vida cultural. A mí me interesa rescatar esta idea de interdependencia, porque en el lenguaje de las declaraciones internacionales de derechos humanos y la interpretación que se ha hecho en sede internacional, siempre se ha dicho
que debe primar una lectura de interdependencia. Es decir, no cabe solo atender a los derechos civiles y políticos y desatender a los derechos económicos y sociales. Y no cabe al mismo tiempo solo atender o preocuparse por los derechos económicos y sociales y no ocuparse de los derechos civiles y políticos. Hay algunas comunidades que así lo interpretan, por ejemplo China. China dice, cuando se le reprocha que no hay suficiente libertad de expresión, dice, no, yo me ocupo de los derechos económicos y sociales. No me ocupo de lo otro, pero esta es una opción que hacen lo que ellos denominan los Asian values, ¿no? Bueno, se ha dicho, no, no es así. Tiene que haber una interdependencia. Es decir, todos los derechos valen, porque todos los derechos hacen a la dignidad humana y deben procurarse de manera coordinada. Me parece que este es el punto que rescata, o por lo menos así lo leo yo, rescata la Corte en este numeral. Bueno, entonces, a partir de esa premisa, en los numerales 266, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 289, hay todo un desarrollo, no lo voy a obviamente leer aquí, pero básicamente la tesis que plantea la Corte es fácticamente el dato de la existencia de los alambres, de los alambrados, el cultivo, del cultivo agrícola desde el punto de la comunidad indígena ha impactado negativamente sobre sus costumbres, sobre su modo de vida, sobre su dieta, sobre su alimentación. Es decir, hay una lesión a la identidad cultural que en el fondo fluye de todo esto. Y esto entonces es lo que, a juicio de la Corte, constituye este dato una responsabilidad del Estado y por lo tanto una violación en términos de esos derechos que ha cometido nuestro país. Quiero señalar, como ya lo anticipé, que esta es una decisión que salió por una ajustada, porque 3 jueces interpretan que esto es así y 3 interpretan que no. Y hay un empate que se desempata por una formalidad. Y en verdad es un tema francamente complejo porque en parte uno podría, con la disidencia, contraargumentar diciendo que parecería como que se está sugiriendo la pervivencia de un esquema de comunidades no contactadas, ¿no? Es decir, yo los saco a los criollos y entonces yo me quedo con una comunidad homogénea que haría las veces, o pretendería hacer las veces, una comunidad no contactada, ¿no? Como por ejemplo, ya casi es difícil, ese es otro tema, otro gran debate, si existen o no existen comunidades contactadas. Enrique me puede ilustrar o nos puede ilustrar, en Ecuador esto se ha dado a raíz de una serie de conflictos que han habido entre comunidades indígenas que han llegado a la Corte Constitucional Ecuatoriana, donde se planteó ese tema. Entonces, la cuestión es compleja porque esas comunidades criollas que están desde hace 100 y pico de años tampoco vinieron con un ánimo o con un espíritu de afectar o de destruir o de dinamitar a las comunidades entonces preexistentes. Me parece que la cuestión se fue dando de una manera o arribando a ciertos resultados no deseados, pero no de una manera consciente y voluntaria. Ahí entonces también radica esa preocupación fuerte de la Corte, aún en su voto mayoritario, para que ese desalojo no ocurra sino dentro de los próximos 3 años, que no sea de modo violento, que garantice
al mismo tiempo otros territorios y otros medios tecnológicos para que las comunidades criollas que deban salir del territorio puedan seguir desarrollándose de acuerdo a su hábitat, etc. Estas son entonces cuestiones que están abiertas, y fíjense, tan abiertas están que se resolvieron de la manera en que se resolvió, pero yo creo que el modo bastante fino y sofisticado como plantea la argumentación la Corte permite, y por eso decía lo del desafío, permite que el Estado argentino, concretamente la provincia de Salta, se ocupe en este lapso de que esto sea realidad. Menciono solo algunas ideas que me parecen que son interesantes. Por ejemplo, la perita Llanes, en cuanto a la pertinencia cultural que debe tener el título que reconoce la propiedad y posesión colectiva indígena sobre sus tierras ancestrales, ya hemos dicho que se habla de un único título, con todas las características que la Constitución otorga, explica: el Estado debe proveer, comillas, un título de dominio que reconozca la especificidad étnica y cultural de las comunidades que utilizan el territorio en circuitos de transhumancia que se van trazando de conformidad con su tradición cultural y la disponibilidad efectiva de recursos naturales para su subsistencia, ocupando la totalidad del hábitat que configura su territorio tradicional y cuyos recorridos se superponen, traslapan y cruzan entre sí. La perita concluyó que si no se reconoce la propiedad comunal indígena, se podrían vulnerar otros derechos conexos, como son, esto es muy importante, el derecho a la identidad cultural, a la supervivencia organizada como pueblo y a la alimentación. Los puestos relevantes, puesto que, como ya se ha determinado en esta sentencia, el Estado no ha garantizado en forma adecuada ese derecho de propiedad. Ese punto me parece interesante como para precisar el alcance que tiene que tener ese título de propiedad, ¿no?, que garantice esa conexión especial de las comunidades preexistentes con la naturaleza. Bueno, considerando o numeral 280 hay otras consideraciones que también son interesantes. Pero en el considerando 281, la perita Burjubasic, que ya he citado, luego de decir que hay una incompatibilidad entre ganadería y actividades tradicionales indígenas, nota que la erosión ambiental es progresiva, de modo que criollos e indígenas requieren cada vez más territorio, conduciendo a una exclusión competitiva más intensa. De modo que esto exige un reacomodamiento, pero que tenga en cuenta. 82 dice la perito algo que a mí me parece muy interesante: el agua para consumo tiende a ser compartida con los criollos. Es decir, acá viene esta idea de la fraternidad y de la coexistencia. El agua para consumo tiende a ser compartida con criollos. No puede ser de otra manera. Así tiene que ser. Es más o menos como el argumento que yo planteaba en la escuela, ¿no? No podemos sentar en una fila a los toba, en otra fila a los wichí, en otra fila a los criollos. Tenemos que unirlos porque más allá de esas características accidentales, insisto, son personas, que es lo sustancial. Bueno, y en el considerando 285 hay una serie de ideas que son interesantes respecto del carácter de víctima y cómo, si esto no se cuida a través de medidas efectivas, entonces puede haber una deshumanización, podríamos decirlo, de las propias personas o de las propias comunidades. Bueno, estas son así, para no abusar mucho más del tiempo de ustedes, 30, 35 minutos, estas son algunas ideas que a mí me ofrece esta interesante y sugerente
sentencia, que tiene, como digo, los típicos aspectos jurídicos y tiene este análisis antropológico a partir de una presencia en el campo por parte de los peritos. Esta es una nota que me parece que es muy importante. Toda la jurisprudencia latinoamericana comparada que yo he consultado respecto de estos temas incluye siempre una pata antropológica de los antropólogos que van al campo y que nos proveen de elementos. Esto habla obviamente de la no insularidad del derecho, como decía Nino, una crítica fuerte al positivismo jurídico que reduce el derecho a lo normativo, y desde ahí estas perspectivas, ¿no? ¿Cómo encaramos el futuro? Hay 6 años, este proceso duró bastante, se tomaron su tiempo, la comisión primero y la corte después. Bueno, sería de desear que tenga un final feliz dentro o incluso antes de los tiempos previstos. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Muy interesante el planteo, tu exposición. La verdad que tanto en la provincia como la nación tenemos un enorme desafío por delante, creo, como comunidad. Es un tema muy, muy complejo y me pareció excelente y muy interesante tu exposición. Aprovecho para saludar un poco porque no se escuchó muy bien el audio al comienzo. Quiero saludar a todos y todas. Estoy viendo que está el fiscal de Estado, el doctor Pérez Alsina, la doctora Hayes. Saludos. Está Diana Braceras. Bueno, a todos, muy buenas tardes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hola, Diana. Vamos a pasar a la ronda de preguntas que las pueden hacer por chat o si quieren levantar la mano y se les habilitan el micrófono. Yo le quería preguntar, ¿puede ser, al doctor Ravivaldi? Sí, sí. Si el fallo de la Corte Interamericana es vinculante o no con el Estado argentino, teniendo en cuenta el precedente de Fontevecchia. Sí, el fallo es vinculante porque Fontevecchia dice bastantes cosas, pero una que dice es que las sentencias de la Corte Interamericana no tienen validez erga omnes. Es decir, este fallo no vincularía a Bolivia, no vincularía a Chile. ¿Por qué? Porque Chile no es parte, ni Bolivia ha sido parte de ese proceso. Y la segunda cuestión fundamental que dice Fontevecchia es si la decisión de la Corte Interamericana, principios de derecho constitucional que están previstos en el artículo 27 de nuestra Constitución, entonces no es vinculante. Yo no estoy sujeto a una decisión que viola principios de la parte dogmática de la Constitución. En última instancia, el pacto es parte de la Constitución, yo soy el intérprete final de la Constitución, yo Corte soy el intérprete final de la Constitución, yo soy el intérprete final, entre otros artículos, de los artículos del pacto. Si yo veo que la sentencia de la Corte Interamericana viola principios de derecho público constitucional, entonces no es vinculante. En Fontevecchia sí se da ese caso, dice la Corte. ¿Por qué? Porque me está mandando revocar una decisión y esto supondría que la Corte es cuarta instancia, la Corte Interamericana es cuarta instancia y yo no, yo soy el intérprete final y la última instancia. De alguna manera la Corte Interamericana después lo reconoce a eso cuando hace un pronunciamiento en septiembre. Con lo cual yo creo que la cuestión quedó bastante zanjada y el presidente Fontevecchia queda fortalecido. Pero yo acá no veo, siguiendo el presidente Fontevecchia, yo no veo que la sentencia de la Corte Interamericana, que es prima facie vinculante para la República Argentina, porque la República Argentina ha sido parte del proceso, yo no veo que viole ningún principio de derecho público constitucional. Más bien al contrario, creo que es una sentencia equilibrada, ponderada, mesurada, da un plazo, da indicaciones, tiene en cuenta el punto neurálgico, que es las comunidades que se tienen que trasladar.
da un plazo para eso. Me parece que es una sentencia impecable. Una última pregunta, doctor. Si bien veo, bueno, que este fallo avanzó sobre montones de temas fundamentales, como es la regularización territorial, una cuestión de medio ambiente, una concientización sobre temas de cultivos y el impacto que esto genera en los pueblos originarios. Si usted tuviese que hacer una observación personal al fallo, ¿tendría algo que decir? Bueno, sí. Primero dije que era un poco largo, ¿no? Sí. Eh, Me encantó lo de la brevedad, es la cortesía del filósofo. Eso decía Ortega. Bueno, la semántica, por ejemplo, en el numeral 174 se habla de territorios indígenas. A mí eso no me parece correcto. El territorio es de la República Argentina. Y en la República Argentina, o en todo caso, el territorio de la provincia de Salta. Ahí viven comunidades indígenas, criollos, ciudadanos sin más, y por lo tanto, esta idea de territorio te daría la sensación como que administrativamente estamos ante una suerte de subestado. A mí eso no me gusta, o no estoy de acuerdo. Hay algunas cosas que yo creo que, que son inexorables, como ser la cuestión de la comunicación, ¿no? Entonces, el puente internacional, las rutas nacionales, las rutas provinciales, eso es algo que la Nación Argentina y la provincia de Salta tienen que seguir llevando adelante. Por lo tanto, porque eso hace justamente, ahí hay un tema filosófico de fondo, que yo lo planteaba, ¿no? Si vamos a potenciar una suerte de comunidades no contactadas, y si eso existe de verdad hoy, ¿no? Porque si no, estamos trabajando sobre ficciones. Me parece que ahí la Corte no es muy fina en el análisis. Entonces, una cosa es que cualquier medida deba ser previamente consultada, pero otra cosa es poner en tela de juicio la interconectividad nacional y provincial, que también hace a la posibilidad de salud, de educación, de las propias comunidades. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ir a un modelo de resguardo de las culturas dentro de una línea de progreso, de mayor atención a salud, a educación, etc. Entonces, tal vez hay algunos tramos del fallo que podrían matizarse desde ese lugar. No sé si estoy siendo claro. No, sí, muchas gracias. Pero me parece, como digo, que se trata de un fallo virtuoso. Bien, muchas gracias, doctor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está, Violeta. A mí me gustaría pedirle a Enrique que nos brinde ese ejemplo de Ecuador, de las comunidades no contactadas. No, estaba pidiendo, el doctor Juan Agustín Pérez estaba pidiendo justo la palabra. Muchas gracias. ¿No? Un breve comentario, más que una pregunta, atento la interesante e importante disertación de Renato. Les quería comentar, y que tiene relación un poco con el cumplimiento de la sentencia respecto a este fallo. Bien explicado por Renato el tema cuarta instancia, que está zanjado. Tengo una breve discordancia, todavía no lo considero totalmente zanjado, Renato, pero les quería comentar, en el caso de cumplimiento, por ejemplo, en el caso concreto de este fallo, que es de cumplimiento originario por parte de la Nación y en coordinación con las provincias, que se encuentran en este momento trabajando el cumplimiento del fallo, y hay una permanente interacción entre Nación y provincia.
A veces puede ser con algunas tensiones lógicas, porque tenemos una unidad operatoria acá en Salta ya para el cumplimiento del fallo al cual se lo acepta. La Nación tiene disposición a cumplirlo. Muchas veces viene el tema del financiamiento, porque hay financiación que no la puede hacer la provincia, entonces en aras del cumplimiento a la Nación lo tiene que hacer la propia Nación, y ahí es donde se van conjugando algunos factores de por ahí cierta discordancia. Inclusive en el cumplimiento mismo, en caso a la propiedad comunitaria, las distintas comunidades a las cuales abarca el fallo, los criollos, etc. Pero acá vemos un ejemplo de Nación y provincia trabajando por el cumplimiento del fallo. Porque no puede haber una negativa de la provincia si la Nación acepta y hace el cumplimiento del fallo, o viceversa. El problema se suscitaría si hubiera un desconocimiento del mismo, cosa que en este aspecto no hay. Acá hay para decirlo, finalmente, tiene que haber coordinación entre gobierno federal, gobierno nacional y gobierno provincial. Algunos autores han hecho referencia en su momento por qué en sí mismo es de cumplimiento la Nación sin haber tenido en cuenta a veces los estados federales. Y la respuesta de varios es que ha sido una omisión en los pactos, tratados, etcétera, de los cumplimientos de sentencia, porque hay pocos estados federales en el sentido que lo tenemos nosotros. Porque debería haber, en algún momento cuando se suscriben los tratados, se tiene que establecer el cumplimiento de los mismos, y las provincias lo tienen que cumplir. Debería ser en su momento de cumplimiento obligatorio por parte de la provincia, en estos casos. Sobre todo que hay provincias que han adherido a los pactos en forma expresa. Eso quería expresar en el tema que es muy importante en los estados federales, la coordinación del cumplimiento de las sentencias. Perfecto, estoy de acuerdo con lo que dice acá el señor fiscal de Estado y amigo Juan Agustín. Bien, acá el doctor Salomón había levantado la mano para preguntar. Tiene que habilitar el micrófono. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, muy buena disposición. No comparto la parte vinculada a la pregunta que se formuló y la respuesta, puesto que la República Argentina, cuando firma y adhiere a que la Corte Interamericana sea quien lo pueda juzgar, se somete a su jurisdicción. Algunos estados no lo han hecho. Todos los que integramos la OEA, de alguna forma podemos recibir opiniones, sugerencias de la Comisión Interamericana, pero sin lugar a duda, los 16 estados que quedamos sometidos a la Corte Interamericana tenemos la obligación de acatar el fallo, especialmente cuando es el Estado parte. Pero además tenemos la obligación de acatar los fallos que dicten a otros estados, porque esto hace a la doctrina de la convencionalidad que va dictando los fallos de la Corte Interamericana. Y esto está vinculado fundamentalmente al Tratado de Viena sobre los tratados del año 1969, artículo 27 y artículo 30, que hacen al pacto sunt servanda y al principio de la buena fe y al principio útil de los tratados. O sea, de ahí surge la obligatoriedad. Y también de ahí surge la obligatoriedad por parte del Estado argentino, quien representa a los otros estados provinciales ante la suscripción del pacto y es quien se hace responsable internacionalmente. Y hemos sufrido, la verdad, que en los últimos tiempos bastantes condenas internacionales, y estaría bueno poder cumplir con las mismas para no ser meritorio, como ha pasado ya en otros casos, como el tema Fontevecchia, de una sentencia de cumplimiento. Y le cuento de que la Argentina no es la primera vez que tiene
y hasta ahora lo venía cumpliendo la Corte, de retrotraerse con una sentencia, y tenemos un caso concreto que es Cripper contra Argentina, donde se ha retractado de la sentencia que ha dictado la Corte, o sea que no sería la primera vez, nada más que en este caso ha jugado medio de caprichosa la actuación de la Argentina, haciéndonos quedar muy mal, porque hasta ahora teníamos una conducta intachable a nivel internacional en cumplimiento de sentencia, y somos uno de los países que más cumple toda la cuestión de derechos humanos. Nada más. Bien. Bueno, acá la intervención del doctor Salomón da en el núcleo de la disputa entre la tesis de Fontevecchia y bueno, la tesis que encarna el doctor Salomón. No tengo mucho más que decir. Es decir, yo tengo otra lectura, ¿no es cierto? Yo creo que el 27 de Viena hay que leerlo con el 47, con el 53, que de alguna forma conecta con el 27 de la Argentina. Pero bueno, yo asumo y reconozco que acá está planteada la cuestión de la primacía de la convencionalidad o la primacía de la constitucionalidad. Son dos interpretaciones perfectamente posibles, sustentables. Él tiene la que acaba de manifestar muy bien, y bueno, yo tengo otra que de alguna manera ya está anticipada en Expósito. Tengo varios trabajos sobre ese tema, como seguramente el doctor Salomón debe saber, y me parece que Fontevecchia cristaliza lo que ya en Expósito había dicho Fait, Zaffaroni, Petracchi y en menor medida Hayton. Pero bueno, una cuestión interesantísima, nos llevaría a otra conferencia. Podemos hacer un diálogo a dos voces con el doctor Salomón, si acá el rector y la presidenta de la asociación lo quieren, y nos sacamos chispas, pero bueno, no puedo decir más que eso, que está muy bien argumentado su punto de vista. Bueno, muchas gracias, doctor Salomón, por su comentario. Si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el evento. Yo sé que el doctor Renato tiene un compromiso, así que si no hay más preguntas... Mi compromiso es a las 4:15, así que si hay algún comentario, tenemos 10 minutos más. No sé, Enrique, si querés decir algo, vos como coanfitrión y como el que más sabe de esto. No, yo no sé nada de esto, yo tengo que aprender. Aquí estoy como coanfitrión porque Verónica me dijo tenés que estar. Pero estaba escuchando el debate entre ustedes dos y por supuesto me remitía, aunque no es lo mismo, pero es un debate primo hermano, cuando en la Convención Constituyente del 94 se debatía justamente la primacía del derecho internacional, del derecho interno, y los debates realmente fascinantes, donde desde aquel entonces que a mí me viene dando vueltas la cuestión y realmente no soy especialista en el tema, pero bueno, pero uno anda por ahí y creo que es un tema, sigue siendo, yo por lo menos no tengo posición tomada, y además ahí me dejo convencer fácil. Escuchaba recién al doctor Salomón y tiene razón, pero por otro lado lo he leído a Renato también y cuando lo leo a Renato digo tiene razón. Así que sí, claro, que si a Vero le parece bien, estaría buenísimo. Tenemos varios colegas de distintas áreas como para volver a debatir esta temática que es, bueno, qué sé yo, sí, es fascinante. Para los que estamos en esto es interesantísimo, ¿no? Así que eso desde ya. Diana está haciendo una pregunta. A ver. ¿Quieres hacerla de viva voz? Diana, no sé si querés el micrófono. Ahí veo. Diana es la expositora del miércoles que viene. Bueno, interesante la pregunta de Diana. Yo diría que no, por cómo justamente la sentencia de la Corte... Perdón,
Renato, como esto queda después en YouTube, entonces yo preferiría o que vos la leas o si no dejarla a Diana que lea, porque si no los que no están dentro del conversatorio... La dejamos a Diana, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por las exposiciones, las preguntas, los comentarios. Es interesantísimo como la dinámica que tienen entre ustedes la gente de derecho, ¿no? Mi pregunta va en el sentido del señalamiento que hizo Renato respecto a que habría 3 víctimas. Me queda claro lo del medio ambiente y de la población indígena, no tanto así los argumentos para tomar como víctimas a la población criolla, porque tengo entendido, ustedes me podrán aclarar el punto, que cuando la población criolla se incluyó en los territorios actualmente en esta controversia, ya sabían que la titularización era indígena, es más, creo que pidieron autorización y la obtuvieron de buena fe de las poblaciones indígenas que ya estaban viviendo ahí hace varios siglos antes. Esto me parece que consta en algunos lugares que fue justamente un trato fraterno, en el sentido de un acuerdo para que se establecieran familias criollas en un territorio que ya se sabía, los lotes eran los citados por el doctor, el lote 55 y el otro más pequeño, se sabía de que eso correspondía a títulos indígenas y que además estarían con posibilidades legales de pedir más prerrogativas respecto a esa titularización. Quería que me aclaren eso, si es posible. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, a partir del planteamiento que hace la sentencia, yo hice una breve referencia a que se da cuenta de que hay comunidades criollas ya desde el año 1902 que son... que se les da una titularización por parte de la nación, lo cual la Corte Interamericana dice que en su momento mereció la enérgica crítica de la provincia, que dijo, no, vos no podés dar, establecer colonias en territorio provincial. Es decir, cuando fueron llegando los criollos, no había ninguna titularización en favor de las comunidades indígenas. De hecho, la titularización de la que parte la Corte Interamericana es el decreto que mencioné del año 2014, el decreto 1498. Me parece que esa sería como una primera cuestión, ¿no? Estas comunidades vienen de antes, de cuando estos eran territorios fiscales para todos. Ahora, lo segundo, este fino análisis antropológico que hacen las peritos, que van al campo y dicen, nosotros acá encontramos que estamos ante poblaciones muy empobrecidas, de economías muy de subsistencia, tanto las poblaciones indígenas como las criollas. Y las criollas entonces la asocia al colectivo de los campesinos, tal y como han sido reconocidos por la ONU. Es decir, hay una cuestión, ya no, la primera parte de mi respuesta sería una cuestión fáctica jurídico, la segunda una cuestión antropológico, sociológico, personal. A partir de ahí, la Corte dice, acá tenemos 3 víctimas. Esta es la lectura que hace la Corte. Bien. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Algún comentario, Enrique? No, simplemente agradecerle muchísimo a Renato. Sabemos que está muy complicado. Estaba leyendo, no son preguntas, son agradecimientos. Bueno, muchas gracias a ustedes, en realidad. Y quería eso, agradecerle particularmente, agradecerle a la Asociación de Jueces del Poder Judicial de la provincia de Salta, que ha tenido la excelente idea de organizar este conversatorio a partir del fallo.
invitar, ¿no?, a el miércoles que viene, que vamos a contar con la presencia de Diana Braceras, que Diana, además de ser psicoanalista, hizo una tesis interesantísima sobre el susto y la cura de la angustia en las culturas andinas. Lo tiene publicado también, además de varios otros libros. Y realmente aguardamos con ansiedad ver cuál será la vuelta que le encuentra Diana. Por mi parte, realmente agradecerte, Verónica, por esto, agradecer a la asociación y muy especialmente a Renato, porque además realmente la enjundia y el trabajo que te tomaste, Renato, de hacer un análisis fino, detallado, de un fallo que por cierto es largo y por lo menos para los que no estamos, ya hemos perdido el ritmo de leer fallos por momentos, era bastante aburrido, ¿no? Dice Costas Doucinas, aquel querido profesor de la Universidad de Londres, que los libros de derecho tienen el extraño defecto de ser más o menos tan difíciles de tragar como un sándwich de arena. Y pasa eso muchas veces con los libros de derecho, no sé por qué los colegas se especializan en escribir mal. Y en este caso del fallo, la verdad que por momentos era aburrido. Así que solamente el hecho de haberlo leído entero hace, Renato, que tengas un gran mérito. Pero además, y en serio, ahora la enjundia, el detalle con que nos has ilustrado acerca de un montón de cosas que yo las había visto más de sobrevuelo y se me había escapado, y supongo que a muchas y a muchos de los que estamos acá nos pasó lo mismo. No puedo menos que agradecerte muchísimo por este esfuerzo y por tu capacidad para sintetizar, para analizar y para criticar con tanta capacidad como siempre lo haces. Así que yo, por mi parte, solamente agradecer. Bueno, gracias, Bueno, Enrique. de nuestra parte lo mismo, desde la asociación. Muchísimas gracias, Renato. Muy interesante, y queda el desafío pendiente para hacer esa especie de debate con el doctor Salomón, las dos posturas. Seguramente, si podemos, el año que viene lo organizamos. Muchísimas gracias a todas y a todos por la participación, y los esperamos el miércoles que viene. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias.